Bienvenidos a las clases virtuales de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUA 2020. La clase que veremos a continuación es sobre röntgenética. A modo de introducción, vamos a hablar un poco sobre la historia de la radiología. La radiología es la ciencia que estudia los fenómenos relativos a las radiaciones y sus aplicaciones. En 1895 fue tomada la primera radiografía. Un año más tarde, en 1896, fue tomada la primera radiografía dental por Guillermo Conrad Röntgen. En 1901 recibió el Premio Nobel de la Física por el descubrimiento de los rayos que llevan su mismo nombre. De aquí en adelante comenzaremos a conocer todos los elementos constitutivos de un equipo de rayos X. A la derecha podemos observar un cabezal röntgénico. Con el mismo es con el que tomaremos las radiografías intraorales a los pacientes. Este cabezal röntgénico contiene en su interior a la ampolla y este nos permite realizar las técnicas radiográficas necesarias. Este cabezal está compuesto por plástico de alta densidad. A continuación, lo que veremos es el tubo Coolidge. El tubo Coolidge está ubicado dentro del cabezal röntgénico y está compuesto por todas estas estructuras que podemos ver en esta diapositiva. La ampolla de vidrio o Pyrex es esta estructura que se encuentra coloreada en rojo, que lo que hace es contener dos estructuras principales que son la de color verde, a la izquierda es el cátodo y a la derecha, en la que es de color amarillo, es el ánodo. Dentro del cátodo lo que se encuentra es un filamento, ¿sí?, que está dentro de una copa enfocadora. A la derecha, el ánodo tiene una estructura principal que es la mancha focal. Esta ampolla de vidrio, que es de Pyrex, tiene un sector más adelgazado al cual llamamos ventana. En cuanto a la ampolla, es la estructura de color rojo que vimos en la diapositiva anterior, que forma parte del tubo Coolidge. Tiene una función de proveer un ámbito de vacío, soportar los elementos constitutivos, aislar del medio externo y permitir el pasaje de radiación a través de la ventana. Nosotros vimos que la ampolla era esa estructura que lo que hacía es contener de un lado al ánodo, del otro lado al cátodo, y tenía una parte más adelgazada que es la ventana, la cual permite el pasaje de la radiación. Esta radiación es la que se va a estar formando desde el cátodo al ánodo y va a atravesar la ventana para poder salir al exterior del equipo de rayos X. Como dijimos anteriormente, el material de la ampolla es de vidrio borosilicatado con sales de plomo. Es tipo Pyrex, lo que significa que tiene alto punto de función y gran resistencia al calor. En cuanto a la unidad catódica, que también se encuentra dentro del tubo Coolidge, recordemos que nuestra diapositiva número 4 estaba ubicada a la izquierda de nuestro gráfico y estaba coloreada de color verde. Tiene tres elementos constitutivos: el filamento de tungsteno, que tiene la principal función de generar calor. La copa enfocadora, que es de molibdeno, tiene como función circunscribir la nube electrónica que se genera del filamento de tungsteno. El vástago de cobre sostiene la unidad catódica y disipa el calor desde la ampolla hasta el exterior. En cuanto a la unidad anódica, esta también está compuesta dentro de nuestro tubo Coolidge, situado a la derecha del gráfico anterior, pintada de color amarillo. Está compuesta por el ánodo en sí, que contiene a la mancha focal, que es de donde se originan los rayos X y salen a través de la ventana. Recordemos que la ventana era esa parte adelgazada de la ampolla de vidrio tipo Pyrex, en donde era atravesada por los rayos y salen al exterior. Y también la unidad anódica está compuesta por el vástago de cobre, que además de contener a esta unidad, lo que hace es conducir el calor hacia el exterior de la ampolla. Siguiendo con la unidad anódica, vamos a hacer hincapié en la mancha focal o blanco anódico. Esta mancha focal es el principal elemento constitutivo de la unidad anódica. La mancha focal es una lámina de tungsteno toreado en la que chocan los electrones. Estos electrones van a provenir de la unidad catódica, que luego chocarán con la unidad anódica en la mancha focal
y van a dar orígenes a fotones de energía que van a llamarse rayos X. Esta mancha focal tiene propiedades como ser de alta resistencia al impacto de estos electrones que van a estar chocando continuamente, tiene alto punto de fusión y tiene que tener un determinado tamaño y una determinada angulación. En cuanto a la mancha focal, debe tener una angulación que no debe superar los 6 grados y su superficie debe ser de aproximadamente 0,8 milímetros cuadrados. El tubo Coolidge también lo que presenta es un sistema refrigerante. Recordemos que en su interior, dentro de la ampolla, se está generando calor constantemente. El sistema refrigerante está formado por los vástagos de cobre, que recordemos que estos vástagos estaban uno posicionado en la unidad catódica a la izquierda y otro en la unidad anódica, que no solo tenían la función de sostener a la unidad, sino que también lo que hacen es conducir el calor desde el interior de la ampolla al exterior. Otro de los sistemas refrigerantes es el aceite. Este aceite se encuentra por fuera de la ampolla y también tiene la función de absorber el calor para disiparlo al exterior. Cabe destacar que este sistema refrigerante es muy importante, ya que el 99% de la energía que pierden los electrones se transforma en calor y solo el 1% se convierte en rayos X. El tubo Coolidge también lo que presenta son 3 accesorios que son el autotransformador, el transformador reductor y el transformador elevador, todos ellos inmersos en el aceite que hace de aislante. En cuanto al transformador reductor, este se encuentra conectado a la unidad catódica. La corriente que proviene del enchufe del equipo va hacia el transformador reductor y al circuito del filamento, lo que termina provocando una disminución del voltaje. Y en cuanto al transformador elevador, este se encuentra conectado a ambos polos, o sea, al cátodo y al ánodo, y se activa cuando se presiona el botón de exposición, provocando un aumento del voltaje y estableciendo la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Esto lo que provoca en sí es que los electrones del cátodo se aceleren y se dirijan al ánodo, para chocar en la mancha focal. Dentro de la ampolla se generan efectos físicos fundamentales, como ser el efecto de Joule, Edison-Richardson y de Forest. El efecto de Joule lo que establece es que gran parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor y el filamento se pone incandescente. El efecto de Edison-Richardson se produce luego de la incandescencia del filamento, en un medio de vacío, se desprenden electrones y forman una nube electrónica contenida dentro de la copa enfocadora. El efecto de Forest se produce cuando por un aumento de la diferencia de potencial entre la unidad catódica y la anódica, los electrones se aceleran y se dirigen al ánodo para chocar en la mancha focal. Rayos catódicos. Estos rayos tienen su origen en el cátodo y se dirigen hacia el ánodo chocando en la mancha focal. Estos tienen diversas propiedades. Son corpusculares, se desplazan en línea recta, se desprenden perpendicularmente de las superficies emisoras. Su velocidad varía entre 10.000 hasta 200.000 km por segundo, son desviados por campos eléctricos o magnéticos, ya que son electrones y poseen carga, producen trabajo mecánico, están cargados eléctricamente, cargan la superficie sobre la que inciden, por choque convierten la energía cinética en calor, producen un fenómeno de luminiscencia en determinadas sustancias y generan radiación Röntgen en su interacción con elementos de peso atómico elevado, como ser la mancha focal. Luego que los rayos catódicos choquen contra la mancha focal, se originan los rayos Röntgen o rayos X. Estos rayos tienen su origen en la mancha focal y son los que salen a través de la ventana que estaba contenida en la ampolla de vidrio de boro silicatado. Las propiedades de los rayos Röntgen son que se desplazan en línea recta a 300.000 km por segundo, como no presentan carga, no pueden ser desviados por campos eléctricos ni magnéticos. Tampoco poseen peso. Atraviesan cuerpos opacos a la luz y sensibilizan la película radiográfica. Poseen una longitud de onda de 0,05 a 1 Armstrong, tienen acción sobre los tejidos vivos, por lo que producen ionización de los mismos,
son invisibles y producen luminiscencia, la cual es fosforescencia más fluorescencia. Cabe destacar que las primeras 4 propiedades son las que hacen a que nosotros podamos observar la imagen en una radiografía. Ahora que ya conocemos los rayos catódicos y los rayos X, tenemos que saber que existen 2 tipos de radiación, la radiación primaria y la radiación secundaria. La radiación primaria es la que se origina y emerge de la mancha focal y la que llega al objeto. Es la que nosotros necesitamos para poder obtener una imagen radiográfica. En cuanto a la radiación secundaria, es la radiación producida al interactuar la primaria con la materia. Esta es de menor energía y se mueve en todas las direcciones del espacio. Esta radiación secundaria es la que nosotros no queremos, es de la cual nos vamos a proteger tanto al operador como al paciente. Es la radiación que nosotros le llamamos dañina o radiación blanda. En esta imagen lo que se quiere esquematizar es la ampolla que contiene a su unidad catódica a la izquierda, su unidad anódica en la derecha, saliendo desde la mancha focal la radiación primaria que está esquematizada con color verde. La radiación primaria es la que va a salir por la ventana de la ampolla y se va a dirigir hacia el paciente, en donde luego de incidir sobre el mismo, se produce una radiación secundaria que es la que sale en todas las direcciones del espacio. Calidad y cantidad. La calidad está dada por el kilovoltaje, que lo que determina es la fuerza eléctrica que hace que los electrones se muevan del cátodo al ánodo y determinan la penetración de la radiación producida. La cantidad está dada por el miliamperaje y regula la cantidad de electrones, lo que determina la cantidad de radiación producida. Cabe destacar que en los equipos odontológicos de radiología intraoral se emplean valores fijos de kilovoltaje en 70 kilovoltios y 8 miliamperes. Como se dijo anteriormente, la cantidad se mide en miliamperes. La unidad de intensidad es el amperio, pero la medimos en fracción de 1 miliampere. La unidad de tiempo la medimos en segundos. Lo que quiere explicar esta diapositiva es que no es lo mismo miliamperes segundos que miliamperes por segundo. Según la técnica que se realice, vamos a necesitar X cantidad de miliamperes segundos y según el rendimiento del equipo se va a necesitar X miliamperes por segundo. Por ejemplo, si el equipo rinde 10 miliamperes por segundo y yo necesito 30 miliamperes, lo que voy a estar requiriendo son 3 segundos de exposición. O sea que si el rendimiento de mi equipo es menor, probablemente necesite mayor cantidad de segundos de exposición. A continuación, lo que veremos es la clase de principios físicos de formación de imágenes. El objetivo principal es que debemos saber que existen los principios físicos de formación de imágenes para cumplimentarlos y poder así obtener una imagen resultante isomorfa e isométrica, lo que significa de igual tamaño, imágenes de igual longitud que la imagen de interés. Propiedades de una correcta imagen. Las características que debe tener una imagen resultante deben ser nitidez, gradación y contraste. La nitidez habla de la capacidad que tenemos de poder distinguir los bordes, los contornos de la imagen resultante. La gradación habla de los grises intermedios que obtenemos en esta imagen. Y el contraste habla de poder obtener un blanco bien blanco y un negro bien negro, de que los extremos sean bien delimitados uno del otro. En cuanto a la representación interna del objeto, los rayos X tienen la propiedad de atravesar los cuerpos opacos a la luz. Gracias a esta propiedad podemos estudiar la estructura interna de las piezas dentarias y estructuras óseas. Si recuerdan, esta fue una de las 4 características más importantes que describimos cuando hablamos de los rayos X, que tienen la propiedad de atravesar cuerpos opacos a la luz para poder así sensibilizar la película radiográfica y obtener una imagen resultante. Antes de continuar, ¿qué es el rayo central? El rayo central, que de ahora en adelante lo vamos a ver representado como RC, es un parámetro necesario para poder entender los principios físicos de formación de imágenes. Este rayo central se origina en la mancha focal, sale por la ventana de la ampolla y llega al objeto de interés.
Este va a estar determinado por el centro de radiación, que en el esquema está dado por esa línea roja que determina la altura de ese cono de radiación. Este rayo central también nos va a ser necesario para poder describir las distintas técnicas intraorales que vamos a utilizar y a conocer a continuación. Representación externa del objeto. En sí, los principios físicos de formación de imágenes son los siguientes. La distancia entre el foco y el objeto debe ser la mayor posible. La distancia entre el objeto y la película deben ser lo menor posible. En cuanto al tamaño y a la superficie de la mancha focal, esta debe tener unas características específicas. El rayo central debe incidir perpendicular al centro geométrico del objeto, y el rayo central debe incidir de forma perpendicular al objeto y a la película, cuando estos dos se encuentren paralelos entre sí, pero en caso contrario, el rayo central debe incidir perpendicular a la bisectriz del ángulo formado entre el objeto y la película. A continuación, iremos viendo uno por uno de los principios físicos. Distancia foco-objeto. Esta debe ser la mayor posible. Respetar esta distancia va a dar como resultado una imagen isométrica, que es lo mismo que decir que se obtendrá una imagen muy similar a la estructura que se está radiografiando. Cuando este principio físico no sea seguido al pie de la letra, obtendremos una imagen aumentada, como puede verse en el gráfico a la derecha en la diapositiva. Si disminuimos la distancia entre el foco y el objeto, el ángulo de radioproyección será mayor y se obtendrá una imagen distorsionada, produciéndose así una imagen final carente de nitidez. En cuanto a la distancia objeto-película, esta debe ser la menor posible. Así, la imagen radiográfica obtenida será isométrica a la real y de este modo será óptima para poder usarla para arribar a un correcto diagnóstico. En caso contrario, si aumentamos esta distancia entre el objeto y la película, la imagen carecerá de isometría e isomorfismo, y por lo tanto, esta será carente de nitidez. Como podemos ver a la derecha del gráfico, vemos que la distancia entre el objeto y la película es mucho mayor a lo que debería ser y la imagen obtenida es una resultante de imagen aumentada. En cuanto a la mancha focal, esta debe ser lo más puntiforme posible y debe tener una mínima superficie. Como se dijo anteriormente, su angulación no debe superar los 6 grados y su superficie debe ser de aproximadamente 0,8 milímetros cuadrados. La mancha focal está directamente relacionada con la zona de penumbra. A mayor angulación o superficie de la mancha focal, se formarán más conos de radiación. La penumbra será mayor y a su vez la imagen obtenida será carente de nitidez. Otro de los principios físicos de formación de imágenes dice que el rayo central debe incidir de manera perpendicular al centro geométrico del objeto. En caso de no ser de esa manera, la imagen final obtenida tendrá aberraciones tanto de forma como de tamaño. En caso de ser piezas dentarias, al no incidir de esta manera perpendicular al centro geométrico del objeto, las piezas saldrán superpuestas entre sí, o sea, los puntos de contacto saldrán superpuestos. Y el último principio físico de formación de imágenes dice que el rayo central debe incidir perpendicular al objeto y a la película cuando estos se encuentren posicionados paralelos entre sí. En caso de no encontrarse de este modo, el rayo central debe incidir de manera perpendicular a la bisectriz formada entre el ángulo entre el objeto y la película. Así, de este modo, obtendremos una imagen isométrica. En el gráfico a continuación, lo que vamos a ver es que la pieza dentaria y la radiografía no se encuentran de manera paralela entre sí. Entonces, cuando la incidencia del rayo central sea perpendicular a la bisectriz que se forma entre la película y el objeto, obtendremos una imagen isométrica. En el gráfico lo que se esquematiza es la pieza dentaria como la estructura de color gris. La línea negra representa la película y en este caso la línea punteada sería la bisectriz, la cual está cruzada en forma perpendicular con el rayo central. De la misma manera, cuando ambas estructuras, objeto y película, no están paralelas entre sí y el rayo central incide de manera errónea
perpendicular a la película y no a la bisectriz, la imagen resultante se verá cortada con respecto a la imagen de interés. Por lo tanto, cuando el rayo central incide de forma perpendicular a la película, la imagen resultante es una imagen acortada. De forma contraria, cuando el rayo central incide de forma perpendicular al objeto, también erróneamente, la imagen resultante carecerá de isometría e isomorfismo, y lo que se obtendrá es una imagen alargada con respecto a la estructura de interés. Estos principios físicos dan origen a dos técnicas intraorales de uso cotidiano en la práctica odontológica diaria. La técnica de Fitzgerald, o también llamada del paralelismo o cilindro largo, se da en caso de existir un paralelismo entre el objeto y la película, donde el rayo central debe ser perpendicular a ambos. La técnica de Dick, también llamada bisectriz o cilindro corto, se da en caso de no encontrarse el paralelismo entre ambas estructuras. Por lo tanto, el rayo central debe incidir perpendicular a la bisectriz que se forma entre ambas estructuras. Existen también factores variables e invariables que determinan la absorción de los rayos X. En cuanto a los factores invariables, se trata solamente de los factores del objeto. Ellos son el peso atómico, el espesor y la densidad. Por ejemplo, en el caso de las piezas dentarias, un molar va a tener mayor espesor que un incisivo. Por lo tanto, en la zona de molares necesitaríamos tener mayor penetración de nuestra radiación, o mayor cantidad de rayos X, o también mayor tiempo de exposición. En cuanto a los factores variables, estos son los distintos valores que usaremos durante la toma radiográfica. Ellos son el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Estos tres valores irán cambiando según el objeto de interés. Pero, de todos modos, recordemos que en los equipos odontológicos intraorales, tanto el kilovoltaje como el miliamperaje presentarán valores fijos. El kilovoltaje presentará un valor fijo de 70 kilovoltios y el miliamperaje presentará un factor fijo de 8 miliamperes. El único valor que vamos a variar es el tiempo de exposición, el cual será en fracción de segundos. Siguiendo con los factores variables, si pudiéramos variar el kilovoltaje y el miliamperaje, tendríamos que saber que al variar el kilovoltaje, si lo aumentamos, tendremos mayor penetración y por lo tanto menor longitud de onda. Y a la inversa, si lo disminuimos. En cuanto al miliamperaje, si lo aumentamos, obtendremos mayor cantidad de producción de electrones y a su vez mayor cantidad de radiación. Lo mismo a la inversa si lo disminuimos. Lo más importante a saber es que al aumentar el tiempo de exposición estamos generando mayor cantidad de rayos X y por lo tanto mayor dosis de radiación hacia el paciente, no teniéndonos que olvidar que los rayos X generan ionización y efectos biológicos indeseables. Conceptos importantes en radiología: rayo lúcido y rayo opaco. Rayo lúcido se verá toda aquella estructura que no ofrezca resistencia al paso de los rayos X, como son los tejidos blandos, en este caso el ligamento periodontal y el tejido pulpar, dando como resultado una imagen oscura, negra o de la gama de los grises más oscuros. En rayo opaco se verán las estructuras contrarias. Se verán rayo opaca todas aquellas estructuras más densas, que ofrezcan resistencia al paso a los rayos X, como ser el esmalte dentario, una obturación dentaria o el tejido óseo. Radiográficamente se verá así estructura de color blanca o de gama de los grises más claros. Efectos de adición. Tenemos dos tipos de efecto de adición. Estos pueden ser positivos o negativos. Adición positiva será cuando a una estructura se le superponga otra estructura de igual característica. Por ejemplo, cuando a una estructura rayo opaca se le superponga otra estructura rayo opaca, o cuando a una estructura radiolúcida se le sume una estructura radiolúcida. El resultado será una imagen más radiopaca o más radiolúcida respectivamente. Al contrario, la adición será negativa cuando a una estructura determinada se le superponga una estructura de características opuestas. Por ejemplo, a una estructura radiopaca, como ser la rama montante, se le superponga una estructura radiolúcida, como ser las vías aéreas. La resultante será una estructura menos radiopaca. Y a la inversa,
cuando, por ejemplo, a una estructura radiolúcida, como ser un seno paranasal, se le superponga una estructura radiopaca, como ser una estructura ósea, la imagen resultante final será una estructura menos radiolúcida. Y así damos por terminada la clase de hermangénesis y de principios físicos de formación de imágenes. Les dejamos acá la bibliografía para que puedan consultarla. Desde ya, muchas gracias por su atención.